Cortaron su credencial a las 8:30 de la mañana. Para el almuerzo, toda su red de fábricas estaba desconectada. El agudo sonido de unas pesadas tijeras de latón cortando plástico grueso resonó en la oficina de la esquina ejecutiva. Eran exactamente las 8:30 de la mañana. Me senté anclada en un sillón de cuero viendo un corte limpio dividir mi credencial de identificación corporativa en dos. La mitad superior, que mostraba mi rostro y las palabras, arquitecta principal de sistemas, cayó plana sobre el escritorio de caoba pulida. La mitad inferior, que contenía mi código de barras digital, cayó directamente en un bote de basura de plástico negro junto al escritorio. Mi nombre es Sofía Cárdenas. Tengo 42 años y durante 14 años había diseñado, construido y mantenido discretamente la columna vertebral de la red automatizada para las 6 plantas de fabricación regional de Hélice Automatización Dinámica. Yo era la persona que sabía dónde vivía cada bit de datos. Yo era la persona que mantenía funcionando sin problemas 6 fábricas masivas en 3 zonas horarias. De pie detrás del escritorio estaba Gerardo Treviño, el recién nombrado vicepresidente senior de operaciones. Tenía 35 años, llevaba un traje azul marino impecable a la medida y se comportaba con la arrogancia inflada de un hombre que nunca había sostenido una herramienta real en su vida. Junto a él estaba Bárbara Lozano, la directora de Recursos Humanos, de rasgos afilados y fríos, que trataba a los seres humanos como números en una hoja de cálculo. Gerardo se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas sobre el escritorio. Sonrió, pero sus ojos estaban completamente muertos. Sofía, dijo, con una voz que destilaba falsa empatía. Agradecemos tus años de servicio. De verdad lo hacemos. Pero Hélice está entrando en una nueva era. Estamos optimizando nuestras operaciones. En pocas palabras, tu salario de nivel superior es un gasto innecesario en nuestro balance general. Los técnicos de nivel básico pueden supervisar fácilmente la configuración existente por una fracción de lo que nos cuestas. Empujó un grueso sobre blanco sobre el escritorio hacia mí. Contenía un acuerdo de liquidación estándar. Firma esto y recibirás 3 meses de sueldo, agregó Bárbara, con una voz plana y mecánica. Si te niegas, te despedimos por incumplimiento de inmediato. Entrega tu llavero de acceso electrónico, tu computadora portátil de la empresa y tu pase de estacionamiento en este momento. No me inmuté. No parpadeé. No alcé la voz, ni rogué por mi trabajo, ni derramé una sola lágrima. En un entorno corporativo de alto riesgo, los arrebatos emocionales solo les dan a las personas débiles una sensación de poder. No le iba a dar a Gerardo Treviño ni a Bárbara Lozano la satisfacción de verme alterada. En lugar de eso, miré a Gerardo directamente a los ojos. ¿Has revisado los protocolos de acceso a la infraestructura principal con el líder de ingeniería antes de aprobar esto, Gerardo?, pregunté con calma. Gerardo soltó una risita breve y arrogante. Sofía. Tengo una maestría en administración de negocios de una escuela de negocios de primer nivel. No necesito preguntar a técnicos de nivel inferior cómo administrar los gastos generales de mi propio departamento. La decisión está tomada. Tienes 5 minutos para vaciar tu escritorio personal bajo supervisión de seguridad. Bárbara golpeó el escritorio con los dedos, señalando hacia la puerta. 2 guardias de seguridad altos y uniformados entraron a la oficina detrás de mi silla, con las manos descansando cerca de sus cinturones. Tomé mi bolígrafo, firmé el acuse de recibo de la liquidación sin leer la letra pequeña y lo deslicé de vuelta sobre el escritorio. Me puse de pie, me alisé la parte delantera de mi saco gris oscuro y le entregué mi llavero de acceso a Bárbara. Síganla, dijo Gerardo a los guardias, sin siquiera mirar hacia arriba mientras sacaba un marcatextos amarillo para tachar mi salario de su hoja de presupuesto. Escóltenla fuera del edificio. Asegúrense de que no toque ninguna terminal al salir. Caminé por el silencioso pasillo alfombrado del piso ejecutivo, flanqueada por los 2 oficiales de seguridad. Mis antiguos compañeros de trabajo se asomaban por encima de las paredes de sus cubículos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la confusión mientras veían a la arquitecta principal que construyó la empresa ser exhibida como una delincuente. Al llegar a mi cubículo, coloqué con cuidado una pequeña orquídea en maceta, mi taza de café y una fotografía enmarcada de mi difunto padre en una caja de cartón. Antes de irme, mis ojos se desviaron hacia el reloj digital montado en la pared del área central de trabajo. Marcaba las 8:38 de la mañana.
Gerardo Treviño creía que acababa de ejecutar una clase magistral de liderazgo corporativo. Pensaba que al cortar mi credencial, revocar mi llavero de acceso y hacerme marchar por la puerta principal, me había despojado de todo mi poder y le había ahorrado a la empresa más de 1.700.000 pesos en salario. Lo que no sabía, lo que su costoso título en negocios no le había enseñado, era cómo funcionaba realmente la seguridad de las redes automatizadas. Asumió que mi acceso estaba ligado a mi presencia física en el edificio. No tenía ni idea de que la desactivación de mi cuenta desencadenaría de inmediato un protocolo de cumplimiento de seguridad automatizado e implacable, integrado profundamente dentro de la arquitectura de los servidores principales. Salí por las pesadas puertas de cristal al aire frío de la mañana, me deslicé en el asiento del conductor de mi auto sedán y cerré la puerta. Coloqué la caja en el asiento del pasajero, miré hacia la torre corporativa y revisé mi reloj. El reloj de toda la red de fábricas de Hélice Automatización Dinámica estaba oficialmente en cuenta regresiva. Me quedé sentada en mi auto en el rincón más alejado del estacionamiento corporativo, viendo los gases de escape elevarse en el aire fresco de la mañana. A través del parabrisas polarizado, miré hacia las ventanas ejecutivas del sexto piso de Hélice Automatización Dinámica. 14 años. Cuando entré por primera vez a esta empresa a los 28 años, Hélice era un proveedor regional en apuros que operaba desde 2 almacenes en ruinas. Las líneas de ensamblaje se caían constantemente. Los brazos robóticos se desincronizaban. Y la empresa perdía decenas de millones de pesos en envíos retrasados cada trimestre. Pasé la siguiente década de mi vida cambiando esa realidad. Trabajaba semanas de 80 horas, durmiendo en un catre en la sala de servidores durante días enteros. Escribí personalmente la arquitectura de control principal que sincronizaba la robótica de ensamblaje en las 6 instalaciones de producción regionales. Construí los protocolos de software, diseñé las capas de redundancia y establecí los mecanismos de seguridad a prueba de fallos que convirtieron a Hélice en un gigante de fabricación multimillonario. Sacrifiqué mi vida personal por esta empresa. Me perdí cenas familiares, fines de semana festivos y vacaciones para asegurar que estas fábricas nunca sufrieran ni un solo minuto de tiempo de inactividad no programado. Sin embargo, a medida que Hélice se enriquecía, nuevos ejecutivos corporativos como Gerardo Treviño entraban a la sala de juntas. Eran hombres que nunca habían construido nada en sus vidas. Veían a los ingenieros veteranos como yo no como pilares fundamentales que crearon su riqueza, sino como costosos gastos heredados que se interponían en el camino de sus bonos de desempeño trimestrales. Mi teléfono vibró en la consola central. La pantalla mostraba el nombre de Toño. Toño era un técnico principal de redes y uno de los pocos ingenieros honestos y trabajadores que quedaban en el edificio. Presioné el botón de altavoz. «Hola, Toño». «¿Sofía?» La voz de Toño era un susurro, llena de pánico y temblorosa. «¿Dónde estás?» «Acabo de ver a seguridad saliendo de tu escritorio con una caja de cartón. Dime que Gerardo no acaba de hacer lo que creo que hizo». «Estoy en el estacionamiento, Toño», respondí con suavidad. Gerardo y Bárbara terminaron mi contrato a las 8:30 de la mañana. Cortaron mi credencial. «Está completamente loco», casi gritó Toño, bajando el tono rápidamente. No consultó a nadie del Departamento de Tecnologías de la Información. No pidió un plan de transición. Ni siquiera realizó una auditoría de riesgos. Simplemente entró en el directorio de servidores, hizo clic en desactivar usuario y eliminó tu cuenta de administradora principal. «Lo sé», dije suavemente. «¿Por qué lo hizo hoy, Toño?» «Por la reunión de la junta directiva a la 1 de la tarde», explicó Toño, con la voz llena de asco. «El presidente de la junta, Ricardo Barrientos, visita la sede central hoy para la auditoría trimestral. Gerardo quiere mostrarle a la junta que redujo los gastos operativos en un 20% en sus primeros 60 días. Está tomando tu salario y exhibiéndolo frente a Barrientos como un exceso ejecutivo eliminado para asegurar su bono de desempeño anual». Una sonrisa fría y silenciosa asomó a mis labios. «Ya veo». «Sofía, ¿qué se supone que debemos hacer si algo se rompe?», preguntó Toño, con el pánico creciendo en su pecho. «Nadie más tiene las credenciales principales para la red central». «No entres en pánico, Toño», le dije amablemente. «Solo haz tu trabajo.
No intentes tocar los registros de seguridad principales y no intentes anular ninguna advertencia del sistema. Deja que Gerardo administre el departamento que afirma entender. Después de colgar con Toño, me recargué contra el reposacabezas y respiré profundo. Gerardo Treviño había hecho una suposición fatal. Asumió que mi autoridad sobre el sistema provenía de mi credencial de empleada. Hace 6 años, durante una importante reestructuración corporativa, Hélice había convertido temporalmente mi puesto en el de una consultora independiente de infraestructura antes de volver a contratarme en la gerencia. Durante esa ventana, mi sociedad de responsabilidad limitada privada había licenciado la capa principal de autenticación de seguridad, un motor de software patentado llamado Égida 6, a Hélice bajo estrictos parámetros de gobernanza corporativa. Gerardo pensaba que simplemente estaba despidiendo a una empleada de alto nivel. No tenía ni idea de que al desactivar mi cuenta de empleada sin transferir el certificado de seguridad principal o renovar la licencia empresarial subyacente, acababa de marcar las claves digitales maestras de Hélice como completamente no verificadas. El sistema ahora veía a Hélice Automatización como un usuario no autenticado intentando controlar hardware industrial. La cuenta regresiva había comenzado y Gerardo no tenía idea de que estaba sentado sobre una bomba de tiempo. Para las 9:45 de la mañana, estaba sentada en la mesa de la esquina de un tranquilo restaurante a 3 cuadras de la sede de Hélice. Una taza humeante de café negro estaba frente a mí junto a mi computadora portátil personal conectada a mi punto de acceso celular seguro. Abrí mis archivos corporativos y legales privados. La ventaja que poseía no era maliciosa. No había plantado ningún virus ni había participado en ningún tipo de piratería informática ilegal. Mi posición se basaba completamente en contratos corporativos vinculantes, lógica técnica estricta y gobernanza legal estándar. Hace 6 años, cuando Hélice Automatización decidió digitalizar sus operaciones, integraron mi motor de software patentado llamado Égida 6. Égida 6 era el cerebro digital responsable de gestionar la comunicación en tiempo real entre nuestro servidor central y los miles de brazos robóticos automatizados que operaban en las 6 instalaciones de fabricación regionales. Sin Égida 6, la maquinaria física en esas fábricas no podía recibir comandos de ensamblaje, sincronizar ciclos de movimiento ni realizar controles de seguridad. Cuando Hélice integró Égida 6, la junta directiva firmó un acuerdo de licencia de software empresarial con mi firma de consultoría privada, Soluciones de Infraestructura Cárdenas Sociedad de Responsabilidad Limitada. El párrafo 14, sección B de ese contrato, contenía una cláusula de seguridad muy específica. Establecía que, dado que Égida 6 controla maquinaria industrial pesada capaz de causar decenas de millones de pesos en daños a los equipos físicos, el software requiere un token de seguridad verificado y firmado por un administrador de sistemas certificado cada 4 horas. Si pasan 4 horas sin una firma de administrador verificada, el software asume que la red ha experimentado una brecha de seguridad, un incumplimiento administrativo o un secuestro del sistema. Para proteger las líneas de ensamblaje físico, que valen miles de millones de pesos, de la destrucción, Égida 6 está programado para ejecutar automáticamente un congelamiento de seguridad escalonado y no destructivo. A las 8:30 de la mañana, Gerardo Treviño había ordenado con orgullo a Recursos Humanos desactivar mis credenciales de empleada. En su prisa por ahorrar un gasto en la hoja de presupuesto de su departamento antes de la reunión de la junta directiva de la tarde, no realizó un traspaso administrativo básico. No transfirió el certificado de seguridad principal. No asignó a un sucesor certificado por contrato según los términos del acuerdo empresarial de Égida 6. Debido a que mi perfil fue eliminado mientras aún conservaba la clave de administradora principal, Égida 6 inmediatamente marcó la red de servidores centrales de Hélice como no verificada. El software no se apagó al instante a las 8:30 de la mañana. Entró en un periodo de gracia obligatorio de 3 horas, buscando en la red de servidores internos una firma de seguridad autorizada. Si no se presentaba al sistema un certificado de hardware válido y firmado antes de que expirara el temporizador de 3 horas, toda la red de las 6 fábricas se bloquearía por completo. Metí la mano en mi bolso de cuero que estaba en el asiento del restaurante junto a mí. Mis dedos se cerraron alrededor de un objeto pequeño, pesado y plateado. Era una llave de encriptación de hardware portátil que contenía la clave de seguridad principal de raíz para Égida 6. Estaba registrada legalmente a nombre de mi firma de consultoría privada, no de Hélice Automatización Dinámica. Gerardo había asumido que mi autoridad sobre el sistema provenía de mi credencial de plástico de empleada de la empresa.
Creía que cortar esa credencial por la mitad con tijeras de latón lo despojaba de mi poder. No tenía idea de que mi credencial de plástico carecía por completo de sentido. La verdadera llave de toda la red operativa de la empresa estaba dentro de mi bolso, junto a mi recibo del restaurante. Di un sorbo lento a mi café y miré la pantalla de mi computadora portátil. Un pequeño temporizador de cuenta regresiva que se ejecutaba en mi monitor de red privado mostraba que quedaban 2 horas. La decisión apresurada y arrogante de Gerardo a las 8:30 de la mañana había puesto en marcha un efecto dominó técnico y legal implacable. Toda la red de fabricación multimillonaria de Hélice Automatización se estaba ejecutando actualmente con un token de seguridad temporal no verificado. Ese token temporal estaba programado para expirar por completo exactamente a las 11:30 de la mañana. Ese era el momento exacto en que el presidente de la Junta, Ricardo Barrientos, y la Junta Directiva tenían programado reunirse en la suite ejecutiva para su almuerzo trimestral con servicio de banquetería. Gerardo había tendido su propia trampa, y el reloj avanzaba directamente hacia su gran momento. A las 10:15 de la mañana, mi teléfono personal vibró contra la mesa de formica del restaurante. Era una serie de mensajes de texto rápidos y frenéticos de Toño desde la sala de servidores principal en la sede de Hélice. Gerardo acaba de entrar a la sala de servidores con 2 técnicos subalternos de tecnologías de la información, escribió Toño. Se dio cuenta de que tu nombre sigue figurando en los grupos de distribución administrativa interna. Está haciendo un berrinche. Respondí con calma. ¿Qué está haciendo, Toño? Les ordenó a Carlos y a Miguel que purgaran manualmente tu perfil administrativo del directorio principal, respondió Toño. Quiere que todo rastro de Sofía Cárdenas desaparezca del sistema antes de que llegue el presidente Barrientos. Dejé mi teléfono y abrí una ventana de telemetría en vivo en la pantalla de mi computadora portátil. Como yo era la propietaria de la licencia original de Égida 6, mi computadora portátil privada podía ver los registros de estado públicos de alto nivel generados por el sistema. Observé cómo los registros de eventos del servidor se actualizaban en tiempo real. Podía ver exactamente lo que estaba sucediendo dentro de la sala de servidores a 3 cuadras de distancia. El técnico subalterno Carlos había iniciado sesión en el controlador de dominio principal e intentado reasignar mis permisos de administradora principal del sistema a la nueva cuenta ejecutiva de Gerardo Treviño. Al instante, un cartel de alerta rojo brillante debió de haber parpadeado en la pantalla de la terminal de Carlos. Acceso denegado. Certificado principal no verificado. Anulación administrativa restringida porque mi cuenta había sido desactivada a las 8:30 de la mañana sin una transferencia de licencia válida. Égida 6 interpretó cualquier intento de reescribir los derechos administrativos principales como un ciberataque interno no autorizado. El sistema bloqueó automáticamente el nivel administrativo para evitar que los empleados deshonestos manipularan la red. Un minuto después, Toño envió otro mensaje de texto. Gerardo está perdiendo la cabeza. Les está gritando a Carlos y a Miguel. Llamándolos idiotas incompetentes. Les dijo que una maestría en administración de negocios le da autoridad sobre cualquier regla de tecnologías de la información. Acaba de obligar a Miguel a ejecutar un comando de secuencia de anulación de emergencia. Sacudí la cabeza lentamente en el tranquilo asiento del restaurante. Una secuencia de anulación de emergencia es una herramienta de fuerza bruta. Está diseñada para eludir los controles básicos de software durante fallas catastróficas de hardware. Pero cuando se aplica a un motor de seguridad empresarial como Égida 6 sin un dispositivo de hardware físico presente, es lo peor que un usuario puede hacer. En la pantalla de mi computadora portátil, observé cómo los registros de estado en vivo cambiaban de azul a ámbar y luego a un morado intermitente. Cuando Miguel ejecutó el comando de anulación forzada de Gerardo, los protocolos de defensa secundarios de Égida 6 se activaron de inmediato. El motor de seguridad detectó un intento forzado y no autorizado de eludir sus medidas de seguridad principales. En lugar de abrir el nivel administrativo para Gerardo, el software inició de inmediato un congelamiento de configuración riguroso en las 6 plantas de fabricación regionales. Bloqueó los archivos de configuración de la red, revocó todas las contraseñas de elusión de los gerentes locales y puso las líneas de ensamblaje en Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua en una pausa de preparación obligatoria. En la sala de servidores, Gerardo sin duda pensó que había resuelto el problema porque los carteles de advertencia rojos desaparecieron. En realidad,
acababa de desencadenar un punto muerto administrativo total. Había tomado un simple problema de actualización de credenciales que se podía solucionar y lo había convertido en un bloqueo automatizado irreversible. Al obligar al sistema a ignorar las reglas de seguridad, había sellado cada puerta administrativa, soldado las cerraduras y borrado todas las opciones estándar de recuperación de emergencia para su personal subalterno de tecnologías de la información. Toño envió un último mensaje de texto. Gerardo acaba de salir pavoneándose de la sala de servidores. Nos dijo que el sistema está completamente optimizado bajo su nuevo liderazgo y nos advirtió que no tocáramos nada. Se dirige al piso ejecutivo para recibir al presidente Barrientos. Cerré a medias la pantalla de mi computadora portátil, me recargué en el respaldo del asiento del restaurante y respiré profundo. Gerardo Treviño estaba flotando en la cima del mundo. Realmente creía que había demostrado un poder ejecutivo decisivo al despedir a una veterana costosa, ahorrar dinero de la empresa y tomar el control personal de la infraestructura tecnológica. No tenía ni idea de que en menos de 75 minutos, toda la red automatizada que afirmaba liderar se desmoronaría en un silencio total justo ante sus ojos. Para las 11 de la mañana, las grietas invisibles en la armadura corporativa de Hélice Automatización comenzaron a convertirse en fisuras amplias y profundas. Desde la mesa de mi restaurante, monitoreaba los registros de estado internos. La robótica de las líneas de ensamblaje en Nuevo León, Estado de México y Jalisco estaba experimentando micro-retrasos. Cada 30 segundos, un brazo robótico se detenía por una fracción de segundo, esperando una señal de verificación de seguridad principal que nunca llegó. Las tasas de producción en las 6 instalaciones ya habían caído en un 15% y los gerentes de planta se estaban alarmando profundamente. Dentro de la sede de Hélice, las líneas telefónicas no dejaban de sonar. Un gerente regional de operaciones de la planta de Monterrey llamó a la suite ejecutiva exigiendo hablar con Gerardo Treviño. Informó que 2 máquinas de soldadura de precisión se habían bloqueado por completo, arruinando todo el programa de producción del turno. En lugar de investigar la causa técnica raíz, Gerardo eligió la arrogancia sobre el deber. Se quedó en la oficina de su esquina, caminando de un lado a otro frente a la directora de Recursos Humanos, Bárbara Lozano. Bárbara, presintiendo que algo estaba yendo peligrosamente mal, sostenía una lista de mis números de teléfono personales en su mano. Gerardo, susurró Bárbara con nerviosismo, su voz perdiendo su tono glacial. Los gerentes de planta están entrando en pánico. Tal vez deberíamos llamar a Sofía. Ella construyó la red. Puede arreglar este error de credenciales en 5 minutos. Gerardo se dio la vuelta rápidamente, con el rostro enrojecido por la ira. Estás fuera de tus cabales, Bárbara, gritó. Acabamos de escoltar a esa mujer fuera del edificio hace 2 horas. Si la llamo de nuevo ahora, me veré débil. Parecerá que no puedo administrar mi propio departamento. ¿Sabes lo que haría el presidente Barrientos si descubriera que necesito a una exempleada para que me salve en mi primer gran día? Gerardo golpeó su escritorio de caoba con la mano. Bajo ninguna circunstancia llamaremos a Sofía Cárdenas. Esto es solo un fallo menor. Los técnicos subalternos lo resolverán. Para proteger su reputación personal y garantizar su enorme bono de desempeño, Gerardo decidió ejecutar un encubrimiento audaz e imprudente. Se sentó en su computadora y redactó un correo electrónico de emergencia directamente para el presidente Ricardo Barrientos y la junta directiva. En el correo electrónico, Gerardo escribió que estaba llevando a cabo activamente una calibración de rutina del sistema de alta eficiencia en todas las instalaciones regionales. Afirmó que las pausas menores en las líneas eran una parte normal de su nueva y agresiva estrategia de reducción de costos diseñada para optimizar la producción de energía a largo plazo. Prometió a la Junta que la capacidad automatizada total se restauraría mucho antes de la presentación de la tarde. Era una mentira descarada y desesperada. Mientras Gerardo cavaba su propia tumba corporativa, yo daba tranquilamente los toques finales a mi propia estrategia de contraataque. Imprimí 3 impecables pilas de documentos desde mi impresora inalámbrica portátil. La primera era una copia del acuerdo vinculante de licencia empresarial de Égida 6, completo con firmas corporativas anteriores. La segunda era el título de propiedad física del dispositivo de seguridad de hardware que estaba en mi bolso.
La tercera era un registro de auditoría con marca de tiempo que demostraba que Gerardo había forzado manualmente una anulación no autorizada a las 10:15 de la mañana, violando directamente las políticas de cumplimiento corporativo. Coloqué los documentos en una impecable carpeta de cuero negro. Luego marqué un número directo en mi teléfono celular. La llamada fue contestada al segundo timbre por Laura, la veterana asistente ejecutiva del presidente Ricardo Barrientos. Laura y yo nos conocíamos desde hacía más de 10 años. Era una mujer astuta y sensata que manejaba la agenda de la Junta con precisión militar. «Hola, Laura», dije suavemente. «Habla Sofía Cárdenas». «Sofía», dijo Laura, con tono cálido. «Escuché el rumor de que nos dejabas hoy. ¿Está todo bien?» «No del todo, Laura», respondí con calma. «Llamo en mi calidad de directora general de Soluciones de Infraestructura Cárdenas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Según nuestros estatutos de gobernanza empresarial, solicito 10 minutos en la agenda del presidente Barrientos durante la reunión de la Junta a la 1 de la tarde para presentar una auditoría de cumplimiento operativo urgente». Laura no lo dudó ni un solo segundo. «Tengo un espacio disponible justo después de los comentarios de apertura a la 1:10 de la tarde. Estás anotada, Sofía». «Gracias, Laura. Te veo a la 1». Colgué el teléfono, di un sorbo lento a mi café y sonreí. No le había mencionado el inminente colapso total del sistema a Laura. No lo necesitaba. Iba a dejar que la arrogancia explosiva de Gerardo Treviño hiciera todo el trabajo por mí. Exactamente a las 11:30 de la mañana, a la hora del almuerzo, el tiempo finalmente se agotó. Dentro de la base de datos principal de Égida 6, expiró el último token de seguridad temporal. El periodo de gracia de 3 horas que había comenzado cuando Gerardo cortó mi credencial a las 8:30 de la mañana había terminado oficialmente. En los 6 estados, las sirenas de advertencia principales de las líneas de ensamblaje comenzaron a sonar simultáneamente. En Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua, miles de brazos robóticos automatizados se detuvieron por completo y de forma repentina justo en medio de sus ciclos de producción. Pesadas prensas de estampado de acero se congelaron a mitad de su caída. Los rociadores de pintura automatizados se apagaron, dejando piezas de automóviles de lujo a medio recubrir secándose de manera desigual bajo las calientes lámparas industriales. Las cintas transportadoras de alta velocidad que transportaban decenas de millones de pesos en componentes electrónicos sensibles se detuvieron por completo. Era un silencio operativo absoluto, completo y a nivel multiestatal. El sistema Égida 6 ejecutó el congelamiento de seguridad estricto que tenía programado porque el software ya no podía verificar quién estaba controlando la red. Bloqueó todos y cada uno de los relés de distribución de energía para proteger el hardware físico de un daño catastrófico. Más de 68 millones de pesos en componentes comerciales se estaban procesando cada hora en esas 6 instalaciones. Y cada centavo de esa generación de ingresos desapareció en un solo segundo. Dentro de la sede de Hélice, las pantallas de monitoreo de alta definición montadas en las paredes del piso ejecutivo pasaron de un azul tranquilo a un rojo sólido y cegador. El pandemonium estalló al instante. Las líneas telefónicas ejecutivas se iluminaron como un árbol de Navidad. Gerentes de planta de todo el país estaban llamando, gritando, reportando que las materias primas industriales se estaban asentando, endureciendo y echando a perder en cintas transportadoras congeladas, amenazando con cientos de millones de pesos en daños permanentes a los equipos. La oficina de la esquina de Gerardo Treviño se transformó en una olla de presión. El sudor empapaba su costosa camisa hecha a la medida, humedeciendo su cuello. Cerró la puerta de su oficina con llave, bajó las persianas de la ventana y se paró sobre el técnico subalterno de tecnologías de la información, Carlos, gritando a todo pulmón. «Arréglalo», chilló Gerardo, con la voz quebrada por la histeria. «Reinicia los servidores. Redirige la energía. Anula el sistema de nuevo. No me importa lo que tengas que hacer. Solo haz que esas luces rojas se pongan verdes». Carlos, temblando incontrolablemente frente al teclado, miró a Gerardo con ojos muy abiertos y aterrorizados. «No puedo, señor Treviño. La anulación de emergencia que nos obligó a ejecutar a las 10:15 de la mañana bloqueó permanentemente los registros de seguridad secundarios.
El sistema está exigiendo un dispositivo de seguridad de hardware físico. Sin ese dispositivo físico, estamos completamente bloqueados de nuestra propia empresa. ¿Dónde está el dispositivo?, rugió Gerardo, agarrando a Carlos por los hombros. Sofía lo tiene, gritó Carlos. Pertenece a su firma de consultoría. Nunca fue propiedad de la empresa. Al escuchar eso, la directora de Recursos Humanos, Bárbara Lozano, rompió en llanto. Agarró su bolso de diseñador, salió corriendo de la suite ejecutiva y huyó por las escaleras traseras, incapaz de enfrentar la destrucción que había ayudado a causar. Arriba, en el último piso, la junta directiva acababa de reunirse en la sala de conferencias con paredes de cristal para su almuerzo trimestral. El presidente Ricardo Barrientos estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba sosteniendo un vaso de té helado, listo para comenzar la reunión. De repente, el enorme panel de control montado en la pared de la sala de juntas parpadeó en rojo sólido. Un tono de advertencia fuerte y grave resonó por los altavoces del techo. Error crítico. Todas las redes de fabricación regionales fuera de línea. El presidente Barrientos dejó su vaso con tanta fuerza que el té helado se derramó sobre el mantel blanco. Su rostro se tornó de un tono púrpura profundo y peligroso. Miró alrededor de la sala a los rostros horrorizados de los miembros de la junta, luego miró su teléfono, dándose cuenta de que el correo electrónico anterior de Gerardo Treviño sobre el mantenimiento de rutina era una completa mentira fraudulenta. A 3 cuadras de distancia, en la tranquila mesa del restaurante, revisé mi reloj. Eran las 11:35 de la mañana. Cerré mi computadora portátil, guardé mi impecable carpeta legal negra en mi bolso de cuero y dejé un billete de 350 pesos en la mesa para la mesera. La trampa estaba completamente tendida. La red corporativa estaba muerta. Los arrogantes ejecutivos se estaban desmoronando. Y mi cita a la 1 de la tarde con la junta directiva estaba a solo 85 minutos de distancia. A las 12:50 de la tarde, metí mi auto de vuelta en el estacionamiento corporativo de Hélice Automatización Dinámica. La atmósfera alrededor del edificio había cambiado por completo desde las 8:30 de la mañana. En aquel entonces, era una mañana tranquila y ordinaria. Ahora, los asistentes ejecutivos corrían de un lado a otro a través de las puertas de cristal del vestíbulo con expresiones de pánico en sus rostros. Los camiones de reparto locales estaban inactivos sin remedio cerca de los muelles de carga, incapaces de recibir actualizaciones de inventario. Me ajusté el traje sastre oscuro, me alisé el saco y tomé mi maletín de cuero negro del asiento del pasajero. Al entrar al vestíbulo principal, no me dirigí hacia los torniquetes habituales de los empleados, donde Gerardo había cortado mi credencial de plástico 5 horas antes. En su lugar, caminé hacia el escritorio de cumplimiento de visitantes y proveedores. Presenté mi licencia de conducir junto a mi licencia comercial corporativa registrada a nombre de Soluciones de Infraestructura Cárdenas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Debido a que mi licencia de software empresarial estaba registrada legalmente en el departamento legal de Hélice, mi credencial de acceso de proveedora seguía siendo completamente válida. El guardia de seguridad miró la pantalla de su computadora, imprimió un pase de visitante temporal y me lo entregó con un asentimiento cortés. No tenía ni idea de que toda la empresa colapsaba 3 pisos por encima de nosotros. Entré al elevador, presioné el botón del último piso y vi los números digitales de los pisos subir. Cuando las puertas del elevador se abrieron a la 1 de la tarde, el piso ejecutivo estaba en un silencio sepulcral. La charla habitual de la oficina había desaparecido, reemplazada por un silencio pesado y sofocante. Las pantallas de monitoreo de alta definición montadas en el pasillo seguían parpadeando en un rojo sólido y brillante. Caminé por el ancho pasillo alfombrado hacia la sala de juntas principal de conferencias. A través de las paredes de cristal que iban del piso al techo, podía ver a toda la junta directiva sentada alrededor de una enorme mesa de caoba. A la cabecera de la mesa estaba Gerardo Treviño. El sudor empapaba visiblemente su saco de traje azul marino. Su cabello estaba despeinado, su corbata suelta y sus manos temblaban incontrolablemente mientras gesticulaba hacia una pantalla en la pared que mostraba 6 redes de fábricas congeladas. El presidente Ricardo Barrientos estaba sentado en el otro extremo de la mesa, con un rostro sombrío, severo y aterradoramente frío. Abrí la pesada puerta de cristal y entré a la habitación con paso firme. La voz llena de pánico de Gerardo resonó en el espacio silencioso.
Y le aseguro, presidente Barrientos, que este es un ciberataque externo sin precedentes. Un grupo de piratas informáticos renegados violó nuestros cortafuegos a las 11:30 de la mañana. Tengo a todo nuestro equipo de tecnologías de la información trabajando sin descanso para restaurar el control. No hay ningún ciberataque, Gerardo, dije, con una voz clara, constante y que resonó en toda la sala de juntas. Todas y cada una de las cabezas en la habitación giraron de inmediato para mirarme. A Gerardo se le cayó la mandíbula, su rostro pasó de un blanco pálido a un rojo vivo y ardiente. Sofía, tartamudeó, señalándome con un dedo enojado y tembloroso. ¿Qué estás haciendo aquí? Seguridad te escoltó fuera de las instalaciones a las 8:30 de la mañana. Ya no trabajas aquí. Sal de esta sala de juntas ahora mismo. Ignoré por completo a Gerardo. Caminé directo a la mesa de caoba, saqué una silla de cuero vacía justo enfrente del presidente Barrientos y me senté con calma. Puse mi maletín de cuero negro sobre la mesa y desabroché las cerraduras plateadas. Presidente Barrientos, dije cortésmente. Mi nombre es Sofía Cárdenas. Como directora general de Soluciones de Infraestructura Cárdenas Sociedad de Responsabilidad Limitada. Estoy ejerciendo mi derecho contractual según la sección 4 de los Estatutos de Gobernanza Empresarial de Égida 6 de presentar una auditoría de cumplimiento operativo de emergencia ante esta Junta. Gerardo golpeó la mesa con los puños. Presidente, no la escuche. Es una exempleada descontenta que intenta sabotear mi presentación. Guardias, alguien llame a seguridad. El presidente Ricardo Barrientos levantó la mano. Su voz era como hielo. Siéntese, Gerardo. Mantenga la boca cerrada. Gerardo tragó saliva y se hundió lentamente en su silla, respirando con dificultad. Abrí mi maletín y entregué una impecable pila de documentos impresos al presidente Barrientos, quien los pasó al resto de los miembros de la Junta. Lo que están experimentando en 6 estados en este momento no es un ciberataque externo, expliqué en términos simples y claros. Es un congelamiento de seguridad automatizado provocado por una falla en la gobernanza ejecutiva básica. Conecté mi computadora portátil al proyector de la sala de juntas, emitiendo registros de servidores en vivo directamente en la pantalla principal para que todos los vieran. Cuando Gerardo Treviño canceló mi cuenta de empleada corporativa a las 8:30 de la mañana para reducir los gastos del departamento, continué. No ejecutó una transferencia administrativa estándar de nuestras claves de seguridad empresariales. Según nuestro acuerdo legalmente vinculante, el software Égida 6 requiere la firma de un administrador verificado cada 4 horas para operar la robótica industrial pesada de manera segura. Señalé una línea de código rojo en la pantalla. Debido a que mi cuenta fue eliminada sin transferir el certificado de seguridad de raíz, el sistema entró en un periodo de gracia de seguridad automatizado. Luego, a las 10:15 de la mañana, Gerardo entró a la sala de servidores y forzó una anulación de emergencia no autorizada. Surgieron susurros alrededor de la mesa mientras los miembros de la Junta leían los registros con marcas de tiempo. Esa anulación forzada corrompió los archivos de recuperación de emergencia de los sistemas, dije, mirando a Gerardo directamente a los ojos. Bloqueó a sus técnicos subalternos y causó un cierre riguroso de la red en las 6 fábricas regionales a las 11:30 de la mañana. Gerardo se puso de pie, tartamudeando de forma incontrolable. Eso es mentira. Recursos humanos. Los técnicos subalternos me dijeron. El presidente Barrientos golpeó su pesada mano contra la mesa de caoba con tanta fuerza que la jarra de agua de cristal resonó. Silencio, rugió, volviendo su mirada hacia Gerardo. Usted me mintió, Gerardo. Me envió un correo electrónico afirmando que esto era una rutina de mantenimiento programada. Gerardo volvió a caer en su asiento, completamente destrozado, incapaz de pronunciar una palabra más. El presidente Barrientos se volvió hacia mí. Su expresión de enojo se suavizó en una de profunda y desesperada urgencia. Sofía, 6 plantas regionales están completamente muertas. Estamos perdiendo más de 68 millones de pesos cada hora que esta red permanece congelada. Dígame qué se necesita para que nuestra empresa vuelva a estar en línea en este momento. Miré directamente al presidente Ricardo Barrientos manteniendo una compostura emocional total.
Tengo 3 condiciones no negociables para restaurar la capacidad operativa total de Hélice Automatización Dinámica, declaré claramente, con mi voz resonando con tranquila autoridad a través de la silenciosa sala de juntas. Primera, dije, levantando un dedo. Hélice Automatización debe ejecutar de inmediato un nuevo contrato de licencia de software empresarial a 5 años directamente con Soluciones de Infraestructura Cárdenas Sociedad de Responsabilidad Limitada. La nueva tarifa del contrato se fijará en el triple de mi salario anual anterior, otorgando a mi consultoría total autonomía operativa sobre toda la arquitectura del sistema, los protocolos de seguridad y las decisiones de infraestructura. El presidente Barrientos no se inmutó. Entendido. ¿Cuál es su segunda condición? Segunda, continué, mirando a Gerardo Treviño. Gerardo Treviño debe ser despedido inmediatamente por negligencia grave, incumplimiento del deber fiduciario corporativo y engaño intencional a la Junta Directiva. Su despido debe ser ejecutado por causa justificada, despojándolo de todas las opciones sobre acciones, bonos ejecutivos y pago de liquidación. Gerardo saltó de su silla, con el rostro contorsionado por el puro pánico. No puede hacer esto, gritó, apelando a la Junta. Presidente Barrientos, esto es extorsión. No puede dejar que una exingeniera dicte las decisiones sobre el personal ejecutivo. El presidente Barrientos ni siquiera giró la cabeza para mirar a Gerardo. Su tercera condición, Sofía. Tercera, concluí suavemente. La directora de Recursos Humanos, Bárbara Lozano, debe ser destituida de su cargo de inmediato, a la espera de una revisión exhaustiva de las políticas internas sobre procedimientos de despido indebidos. El presidente Barrientos tomó una pesada pluma fuente negra que descansaba sobre su libreta de cuero. Sin un solo momento de vacilación, pasó a la página de firmas del contrato empresarial revisado que yo había proporcionado en mi carpeta legal y firmó su nombre con tinta oscura y firme. Sus términos son aceptados en su totalidad, Sofía, dijo el presidente Barrientos con firmeza. Alcanzó el teléfono de la sala de juntas, presionó el botón del intercomunicador y habló directamente a la seguridad del edificio. Envíen a 2 oficiales de seguridad a la sala de conferencias de cristal de inmediato. 30 segundos después, las pesadas puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron. 2 altos guardias de seguridad entraron a la habitación. Exactamente los mismos 2 guardias de seguridad que me habían escoltado fuera del edificio 5 horas antes bajo las órdenes de Gerardo. El presidente Barrientos señaló directamente a Gerardo Treviño. Escolten al señor Treviño fuera de las instalaciones de inmediato. Revoquen sus credenciales de acceso, empaquen sus artículos personales y asegúrense de que no toque ni una sola computadora corporativa en su camino hacia la salida. El rostro de Gerardo se volvió completamente blanco y fantasmal. Trató de hablar, pero no salió ningún sonido de su boca. Los guardias de seguridad lo agarraron firmemente por ambos brazos, lo levantaron de su silla y lo hicieron marchar fuera de la sala de juntas frente a toda la junta directiva. El hombre que creyó que podía salvar su carrera cortando mi credencial estaba siendo arrojado del edificio como basura común. Una vez que la habitación volvió a quedar en silencio, abrí el cierre de mi bolso de cuero y saqué la llave de encriptación de hardware plateada. Me acerqué a la terminal principal de la junta a la cabecera de la mesa, conecté el dispositivo plateado en el puerto principal y tecleé mi clave de seguridad de administradora principal de 32 caracteres. Durante 3 segundos, los monitores de la sala de juntas permanecieron oscuros. Luego, un tono claro y fuerte resonó en la habitación. En las enormes pantallas de la pared, cada luz indicadora roja de las 6 instalaciones de fabricación regionales cambió de parpadear en rojo a ámbar y, finalmente, a un verde sólido y constante. En las transmisiones de vídeo operativo en vivo, los enormes brazos robóticos de ensamblaje en Nuevo León, Estado de México y Jalisco volvieron a la vida con un zumbido. Las cintas transportadoras comenzaron a moverse, las máquinas de soldadura automatizadas volvieron a lanzar chispas en acción y el flujo de componentes comerciales se reanudó en los 6 estados. El presidente Barrientos dejó escapar un largo y profundo suspiro de alivio. Se puso de pie, caminó hacia mí y me extendió la mano. Gracias, Sofía. Bienvenida de nuevo como jefa de estrategia de infraestructura. Le estreché la mano con firmeza, tomé mi contrato firmado y lo deslicé cuidadosamente en mi maletín. A la 1:30 de la tarde, salí de la sede de Hélice Automatización bajo el brillante sol de la tarde. Me subí a mi auto,
Puse mi maletín negro en el asiento del pasajero y miré hacia las ventanas ejecutivas del sexto piso por última vez. En una sola mañana, habían intentado despojarme de mi título, mi salario y mi dignidad. Pero al confiar en la paciencia, la experiencia profunda, la lógica legal vinculante y una ventaja técnica absoluta, había salido no como una empleada corporativa desechable, sino como una dueña indispensable de mi propio destino.